opioides, que son los medicamentos que presentan el efecto analgésico más intenso, ¿cierto? ¿Por qué será? También es por el mecanismo. Por ejemplo, cuando les preguntamos ¿por qué los corticoides son mejores antiinflamatorios que los AINES? Es por sus mecanismos, ¿cierto? Tienen una gran diversidad de mecanismos antiinflamatorios. Lo mismo sucede con los opioides. Vamos a ir aprendiendo poco a poco cuáles son esos mecanismos. Como ustedes ven acá, chicos, los opioides, a diferencia de los AINES, actúan en el sistema nervioso central, ¿sí? Los AINES son actuaban principalmente a nivel periférico, ¿cierto? Si yo me golpeaba la rodilla, ¿dónde actúan los AINES? En mi rodilla, ¿cierto? Si yo tengo una pulpitis, mi pulpa está inflamada, ¿dónde se está dando la expresión de Fox? En la pulpa inflamada, entonces ahí es donde actúan los AINES, ¿sí? Pero los opioides actúan principalmente en el sistema nervioso central, ¿sí? En unos receptores que se llaman receptores MU, así como hace la vaca, MU, receptores MU, ¿sí? Receptores MU, que son precisamente estos receptores de acá. Los opioides, entonces, chicos, son un grupo de fármacos que producen un efecto analgésico bastante intenso. Actúan principalmente para lograr este efecto analgésico en receptores MU, ¿sí? Pero ojo, los opioides, aparte de actuar en el receptor MU, también podrían actuar en receptor kappa, en receptor delta, ¿cierto? Ahora, cuando un opioide actúa en receptor kappa, produce un efecto que se llama disforia, ¿sí? ¿Qué es disforia? Es estar, ¿cómo se le puedo ejemplificar? Es una persona que está como dormida, así, ¿no? Con los ojos así medio, como que está deprimido, no podría encontrar un ejemplo ahorita en el así lo estoy señalando, ¿sí? No podría, ¿sí? Pero eso que se está imaginando, ese es un ejemplo de disforia. Una persona deprimida que tiende a la depresión, ¿cierto? Que tiende a la depresión, ¿sí? Y el efecto en receptores delta genera euforia, ¿no? O sea, está muy activo, ¿no? Y por eso estos medicamentos a veces son utilizados como drogas de abuso. ¿Qué tal el doctor? Como drogas de abuso. Tener un efecto eufórico, ¿no? Un efecto eufórico, ¿no? Como por ejemplo, está muy activo, ¿no? Por eso se utilizan estos medicamentos como drogas de abuso, ¿no? Como drogas de abuso, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Estos medicamentos están relacionados con muchos efectos adversos, ¿sí? Muchos efectos adversos. Como ya habíamos visto, los corticoides tienen una lista muy grande de efectos adversos, los opioides también, que lo vamos a ver más adelante. Y precisamente por culpa de esos efectos adversos, muchos pacientes abandonan el tratamiento, ¿no? Van a recibir seguramente llamadas que les voy a decir, doctor, ¿sabe qué? El medicamento que me dio está buenazo. No me duele absolutamente nada, pero estoy con náuseas, con vómitos. ¿Qué tenemos que responder en ese caso? Pues o le duele vomita, ¿no? La vida no duele. Entonces tenemos que decirle, no. Tenemos que buscar qué cosa, una solución para los efectos adversos, que sí hay solución para poder de alguna manera aliviar o reducir los efectos adversos de estos medicamentos, ¿sí? Muy bien. A ver, esto de acá ya lo han visto en sus clases de, ¿se acuerdan? Sus clases de fisiología del dolor, fisiología de la reconstrucción. Esto es una sinapsis, ¿cierto? Una sinapsis, ¿se acuerdan de la sinapsis, no? Esta es una sinapsis en la cual nosotros vemos acá dos neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores que estamos viendo acá? Por ejemplo, estamos viendo al glutamato. ¿De qué más estamos viendo? A la sustancia P. Sustancia P, ¿para qué el dolor era más importante? Para dolor crónico, ¿cierto? Glutamato era más importante para dolor agudo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los opioides? Los opioides, para hacer su efecto analgésico, ¿sobre qué receptores actúan? ¿Se acuerdan? Receptores MU, ¿cierto? Receptores MU. Ahora, nosotros tenemos receptores MU a nivel presináptico y tenemos receptores MU a nivel postsináptico, ¿sí? Entonces, cuando el opioide actúa a nivel presináptico, ¿qué es lo que está haciendo el opioide? El opioide, cuando actúa en receptores MU presináptico, lo que va a hacer es bloquear a los canales de calcio. ¿Se acuerdan su clase de sinapsis, cierto? Tercera teoría de su curso de fisiología. ¿Se acuerdan, no? ¿Para qué es importante el calcio? Si no entra calcio, el
El calcio no se va a unir a la cinacotamina, no va a haber una migración de la vesícula, ¿se acuerdan? No se va a formar el complejo urinario y no se va a liberar el neurotransmisor. Entonces los opioides, al actuar acá, bloqueando a los canales de calcio, también el opioide se une al receptor MU presináptico, se bloquea el canal de calcio y ya no se libera el neurotransmisor. ¿Se acuerdan sinapsis? ¿Sí? No se libera glutamato, no se libera sustancia beta. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa cuando el opioide actúa en el receptor postsináptico? En el receptor postsináptico lo que hace es activar en la neurona a los canales de potasio. Por sus clases de fisiología, ¿qué pasa si un medicamento activa canales de potasio en la neurona? ¿Qué le va a pasar a la neurona? ¿Se va a despolarizar o se va a hiperpolarizar? Hiperpolarizar, y eso significa ¿qué cosa? ¿Activación o inactivación? Inactivación. Se va a deprimir la neurona y no va a poder transmitir información dolorosa. Entonces los opioides tienen un mecanismo muy potente, un mecanismo presináptico que es bloqueando canales de calcio y un mecanismo postsináptico que es activando receptores, o mejor dicho, canales de potasio. ¿Sí? Canales de potasio. Muy bien. Entonces, nosotros cuando queremos ver en qué momento usamos los opioides, ¿en qué momento lo usaremos? Cuando tenemos dolor leve, ¿qué opinan? ¿Para dolor leve se usarán los opioides? No. Para dolor leve normalmente usamos paraminofenoles, como por ejemplo el paracetamol, usamos aires de baja potencia, como el ibuprofeno, por ejemplo. Pero ya cuando tenemos un dolor moderado, ya podemos utilizar opioides. Pero hay dos tipos de opioides, chicos. Hay opioides débiles y hay opioides fuertes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en farmacodinámica? ¿Se acuerdan cuando veíamos agonistas totales y agonistas parciales? ¿Se acuerdan? Un agonista total que hacía explotaba la mayor capacidad del receptor. En cambio, un agonista parcial solamente lograba un efecto, como dice su nombre, parcial. ¿Sí? Entonces, en este caso, los opioides débiles podrían considerarse agonistas parciales y los fuertes agonistas totales. O sea, tienen un efecto analgésico más intenso. ¿Sí? Nosotros para dolor moderado ya podemos utilizar opioides, opioides débiles, ¿no? Es más, nosotros en odontología los opioides que más usamos son opioides débiles, no usamos opioides fuertes. ¿Sí? En cambio, para un dolor severo, ahí sí, para un dolor severo, normalmente ya tenemos que pensar en opioides de preferencia, opioides fuertes. O utilizar opioides débiles, pero en dosis más elevadas. ¿Se entienden, chicos? ¿Sí? Entonces nosotros normalmente ¿qué opioides utilizamos? Usamos opioides débiles. El ejemplo más característico de un opioide débil que usamos nosotros en odontología es tramadol. ¿Sí? Tramadol. Es el opioide que más usamos en odontología, es un opioide débil. Porque hay opioides fuertes, como por ejemplo morfina, por ejemplo fentanilo, ¿no? Y ustedes seguramente lo habrán escuchado, lo habrán leído algunos reportes periodísticos que están generando ahorita cuadros de dependencia muy peligrosos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? El fentanilo sobre todo. ¿Sí? Muy bien, sigamos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Ya, acá es donde quiero detallar. Miren chicos, ¿será lo mismo el efecto adverso de un opioide débil al efecto adverso de un opioide fuerte? ¿Será lo mismo? No, pues, no. Igual como sus efectos analgésicos son diferentes, sus efectos adversos también son distintos. ¿Se entienden? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de opioides débiles, ¿cuáles son los principales efectos adversos? O sea, ¿qué es lo que nos va a decir el paciente cuando nos llame por teléfono? Doctor, estoy sintiendo, por ejemplo, náuseas y vómitos, ¿cierto? Son los más frecuentes. Tenemos también estreñimiento, ¿sí? Tenemos también sequedad bucal. El uso de opioides débiles podría generar boca seca también. Hay muchos medicamentos que generan boca seca, por ejemplo, opioides y también antihistamínicos, antihipertensivos, hay muchos, ¿no? Pero en este caso, opioides es lo que más nos importa. Somnolencia, ¿cierto? Estar como dormido, dormitado, también se puede generar con estos medicamentos. Prurito, y esto hay que tener cuidado. Muchos confunden este prurito, ¿qué es prurito? Picazón, ¿no? Escozor, ¿cierto? Muchos lo confunden con alergia. Ah, doctor, soy alérgico al tramadol. Es bien raro. Chicos, ¿será una persona alérgica a un opioide o un alérgico a un corticoide? ¿Será común? ¿Por qué? La respuesta está bien, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué creen?
a la que nosotros mismos liberamos, ¿es normal? No es muy normal, ¿sí? Es bien raro, es como que seas alérgico a la adrenalina, ¿no? Es bien raro, bien raro. En este caso igual, ¿se puede generar prurito? Sí, pero no lo confundan como una alergia. Se puede generar prurito como un efecto adverso. Muy bien. Y si hablamos de opioides fuertes, chicos, los efectos adversos obviamente van a ser diferentes. Por ejemplo, los efectos adversos de un opioide fuerte principalmente son efectos adversos a nivel cardiovascular. Por ejemplo, hipotensión, depresión cardiovascular. ¿Sí? ¿Qué más? A nivel respiratorio podemos tener depresión respiratoria por el uso de estos medicamentos. Estoy hablando de opioides fuertes. Podemos también tener euforia, disforia, justo lo que les comentaba, ¿no? Así que chicos, es raro también que una persona haga euforia o disforia, ¿cierto? Con tramadol, por ejemplo. ¿Sí? A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Con qué opioides es más fácil entonces que una persona se vuelva dependiente? O sea, dependiente, no entiende el término, ¿no? Dependiente, o sea, que necesite el opioide. ¿Con fuertes o débiles? Muy fuertes. Por eso los opioides fuertes, su administración es más controlada. Sí, es más controlada. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? Podemos tener como efecto adverso también tolerancia y también dependencia, como estábamos hablando. Disculpen, la dependencia ya la explicamos, ¿cierto? ¿Qué era la dependencia? Que necesitabas el medicamento, entre comillas como adicción, ¿cierto? Entre comillas, porque el término no está bien empleado. Dependencia es el término adecuado. ¿Sí? ¿Y tolerancia qué será? Tolerancia. Era lo que ustedes veían con carbamazepina, ¿se acuerdan cuando hicimos su seminario de neuralgia? ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando empleaba la misma dosis, ¿Qué pasaba? Llegaba un momento en el cual el medicamento no hacía el mismo efecto, ¿sí? que yo conseguí inicialmente, y teníamos que aumentar la dosis, ¿no? Eso se llama tolerancia. ¿Sí? También se puede generar tolerancia normalmente con opioides fuertes más que con débiles. ¿Sí? Muy bien. Algunas recomendaciones para el uso de opioides. Solamente utilizarlo si estamos frente a un dolor moderado o un dolor severo. ¿Sí? Si tenemos un dolor leve, ¿para qué usar tramadol, por ejemplo? Doctor, tengo un dolor leve, actúa morfina. O sea, no es muy responsable eso, ¿se entiende? ¿No? Entonces, los opioides, en mi caso, nosotros lo vamos a emplear solamente en cuadros de dolor moderado, dolor severo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra recomendación? Por ejemplo, cuando nosotros demos opioides, de preferencia también en pacientes alérgicos a AINES. ¿Se acuerdan que eso lo explicamos en la primera parte? ¿No? Si tú eres alérgico a AINES, ¿cuál es el problema? Que tienes que recibir el antiinflamatorio y el analgésico por separado, ¿cierto? Porque no están integrados. ¿Ustedes qué combinarían? Un corticoide con paracetamol si el dolor no es tan intenso, o un corticoide con un opioide si el dolor es más intenso. ¿Sí? ¿Qué más? Administrar por corto tiempo. Igual que los corticoides, los opioides, chicos, se trata de no administrarlos por más de 3 días. Opioides y corticoides, máximo en odontología, hay que administrarlo por 3 días como máximo en odontología. Y hay que tratar de utilizar en la menor dosis posible y de preferencia combinado con otros medicamentos para aprovecharnos de sinergismo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Yo puedo dar tramadol de 100 miligramos. Genial, me voy a aliviar el dolor del paciente, se los juro, te van a aliviar. Pero el detalle es que el riesgo de náuseas y vómitos va a incrementarse. Puedo dar presentaciones más pequeñas de un tramadol, pero combinándolo con otro analgésico para aprovechar el sinergismo y reducir los efectos adversos. ¿Se entiende, no? Por eso ustedes tuvieron una práctica de sinergismo y de antagonismo, para que cuando ya lleguen a esta parte, cuando ya vean medicamentos que vamos a emplear, que van a emplear ustedes a estos pacientes, ya sepan cómo combinarlos, cuál dar, cuál no dar, y obviamente cuál no deben de combinar. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar de este primer medicamento. Vamos a hablar de la codeína. ¿Sí? De la codeína. La codeína es un medicamento bastante interesante. ¿Sí? Precisamente la codeína es lo que se conoce como un profármaco. ¿Qué es un profármaco? Es un medicamento que para funcionar tiene que primero pasar por metabolismo. O sea, tiene que metabolizarse para activarse, entre comillas. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Eso es un profármaco. ¿Cuál es el concepto de un profármaco? Que es un medicamento que cuando tú lo ingieres está inactivo. Y para que funcione, primero tiene que metabolizarse, tiene que pasar por el hígado. La codeína, como ustedes ven, es un profármaco. Tiene que pasar por el hígado, ¿cierto? Hacer reacciones de metabolismo, esto lo han visto con el doctor César Franco, ¿sí?
que es metabolismo por CYP 2D6, ¿qué es? ¿Fase 1 o fase 2? Hacerlo sencillo, como que 250 son enzimas que generan oxidación. ¿Y la oxidación en qué fase la tenemos? Fase 1, ¿no? Oxidación, producción, hidrólisis, ¿se acuerdan? En cambio, fase 2 queda conjugación conjugal, oxidación, colonia, sulfato. Chicos, jodidos, recuerden sus clases, Muy bien, la codeína tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que para funcionar se tiene que convertir en morfina. Wow, doctor, qué caso, ¿no? Sí, eso tenía un problema también. Entre codeína y tramadol, ¿cuál tiene mayor riesgo de dependencia? La codeína, porque la codeína se transforma en morfina. Poquita cantidad de morfina, pero de todas maneras se transforma. ¿Se entiende? Sí. Ahora, lo malo de la codeína, chicos, es que tiene una gran cantidad de efectos adversos. Una gran cantidad de efectos adversos. A diferencia del tramadol, que tiene menos efectos adversos. Si yo le doy a un paciente codeína y a otro paciente tramadol, ¿cuál me va a hacer la mayor cantidad de náuseas y vómitos? El que recibe codeína. ¿Sí? Y les cuento algo. Si yo comparo efectos analgésicos, ¿quién gana? ¿Quién tiene mejor efecto analgésico? ¿Codeína o tramadol? Tramadol. Entonces la pregunta es, ¿para qué damos codeína? Sí, pues, mejor damos que tramadol. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿En qué caso van a dar codeína? Cuando no haya tramadol. Saben que se ríen, pero eso va a pasar. Ustedes hagan su según, ¿cierto? Y se vayan a un lugar lejano, de repente no van a encontrar tramadol, de repente encuentran codeína y eso van a tener que administrar, ¿se entiende? Pero de preferencia hay que dar tramadol. ¿Sí? Sí, bien. La codeína, chicos, viene combinada con paracetamol. Viene combinada con diclofenac. Hay presentaciones de codeína de 30 miligramos combinada con paracetamol de 325. Hay presentaciones de codeína de 50 combinadas con diclofenac de 50 miligramos. Y hay también inyecciones y también hay jarabes. ¿Sí? Antes se daba en niños, pero la DIFEMIT lo prohibió en el año 2018, si no me equivoco. ¿Sí? Prohibió el uso de codeína en niños. Pero hay preparado para usar en adultos mayores, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de preferencia, chicos, ¿qué es lo que hay que usar? Si vamos a usar codeína, usamos el que viene combinado o el que viene solo. De preferencia. El que viene combinado. ¿Para qué? Para aprovecharnos de qué? De sinaquismo. Perfecto. Y el tramadol, que es otro medicamento muy utilizado en odontología, este es el que más utilizamos, vienen tabletas y comprimidos de 50 y de 100 miligramos. Y acá es el detalle. La codeína, chicos, otro punto en contra que tiene es que se tiene que dar cada 6 horas. O sea, 4 veces al día. En cambio, el tramadol lo podemos dar cada 8. También se puede dar cada 6, pero normalmente cada 8 está bien. ¿Sí? Ahora hay un detalle. Ustedes van a dar tramadol de 100 miligramos cada 8. De repente, para un dolor severo. ¿Se entienden? ¿Sí? Van a dar 50 miligramos de tramadol cada 8, de repente, para un dolor más intenso. ¿Sí? Pero en odontología, ¿qué presentación es muy buena para utilizar en nuestros pacientes? Por ejemplo, la que viene combinada con paracetamol. Si ustedes ven ahí la diapositiva, es una combinación muy conocida. 37.5 miligramos de tramadol con 325 miligramos de paracetamol. ¿Cierto? Esa combinación, que tiene muchas marcas comerciales, Aliac, Pregata, Mantra Plus, hay varias marcas, nos ayuda mucho en odontología. Mucho. La combinación de tramadol con paracetamol. ¿Sí? Lo damos cada 8 horas. ¿Y qué ganamos con eso? Primero, ¿es sinergismo de suma o de potenciación? De potenciación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Sinergismo de potenciación. ¿Y qué más ganamos? Que ya no estamos dando tramadol de 100 miligramos. Ya no estamos dando tramadol de 50 miligramos. Estamos dando tramadol solamente de 37.5. Chicos, ¿pero qué pasa si me toca a ese paciente recontra tóxico? Ese paciente, doctor, tengo náusea. Ya, acá, le doy la de 37.5 con paracetamol. Doctor, sigo con náuseas. ¿Qué hacemos? Le decimos que tiene náuseas y te duele. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos en ese caso? Chicos, piensen. ¿Qué hacemos en ese caso? Tienen un paciente alérgico a Alzheimer. Le van a dar tramadol con paracetamol porque es su última opción. Sigue teniendo náuseas y le está doliendo su diente. ¿Qué hacen? Son 50 cabezas. ¿Qué hacen? Ya fue, doctor. Vamos a pensar que los 8 quitas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué haría yo? Lo que haría es lo
lo siguiente. Yo, bueno, primero, para aliviarle más el dolor, yo, aparte de esa combinación de tramadol con paracetamol, le agregaría una tableta de 500 miligramos de paracetamol para potenciar, pero eso no va a llegar a una náusea, ¿cierto? Ya. ¿Qué haría yo para reducir el riesgo de náuseas? Fácil. Si yo ya le di la dosis más pequeña de tramadol y sigo con náuseas, entonces tengo que buscar una solución. ¿Qué le doy? Bueno, le daré un antinauseoso, pues. Claro, le doy ¿qué cosa? Nimendrinato, marca comercial más conocida de la ONU, por ejemplo, nimendrinato, que es un antinauseoso muy seguro, se puede administrar de 50 miligramos combinado con su tabletita de tramadol y se acabó el problema. Pero chicos, algo que siempre digo, por ejemplo, en los cursos, es que siempre hay solución. Para todo, siempre hay solución. ¿Se entienden las cosas? ¿Sí? ¿Bien? Sigamos. Por Dios, no me siento, está cerca. Llega aquí. ¿Qué es lo que dice ese artículo de ahí, chicos? ¿Qué es lo que dice ese artículo de ahí? ¿Qué es lo que dice? Dice que el tramadol funciona más sobre qué receptor. ¿Sobre qué receptor? Sobre el receptor. ¿Y por qué A? Porque el tramadol tiene mayor afinidad por el receptor. Chicos, algo que tienen que aprender, y ya con esto termino la clase, algo que tienen que aprender de farmacología es que los medicamentos tienen diferentes afinidades por los receptores. Y eso lo vieron en su clase de benzodiazepinas con el doctor Franco, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el diazepam y diazepam, ¿a qué receptor tiene más afinidad? ¿GABA A, GABA B o GABA C? Las benzodiazepinas, ¿a qué receptor tiene más afinidad? ¿GABA A, GABA B o GABA C? GABA A, ¿cierto? Entonces, por Dios, entiendan mi desesperación, chicos. Yo ya los estoy viendo crecer y yo digo, ahorita se los van, ahorita se los van a las clínicas y Dios, ¿saben utilizar medicamentos? Yo creo que sí, pero por favor, ya estamos en los momentos finales del curso, ya no quedan muchas semanas. Si tienen una pregunta, háganla, de cualquier tema, pero háganla, ¿sí? Para eso están los profes. Ahora, cuando ustedes estudian farmacología, tienen que buscar el mayor beneficio o el menor efecto lesivo o efecto adverso. Entonces, si yo les digo que de todos los opioides, el tramadol es el que más usamos, es por algo. Porque cuando ese tramadol ingresa a nuestro cuerpo pasa algo mágico. Ingresa el tramadol y encuentra al receptor, digamos, delta, ¿cierto? El tramadol que hace, no le hace caso. Porque delta, ¿qué nos generaba? Euforia, ¿cierto? Volteaba y encontraba el receptor kappa. ¿Qué hace el tramadol? No le hace caso. Y en eso voltea y encuentra ¿quién? Al receptor. ¿Se entiende? Y ahí claro, hay como fondo musical y de flor. Y lo encontró. Sí, lo encontró. Se une a su receptor, ¿cierto? Y ahí es donde va a actuar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, de esa manera es como funciona este medicamento. Es muy bueno, tiene una gran afinidad por el receptor MU. Y si tiene una buena afinidad por el receptor MU, entonces va a tener un buen efecto analgésico. ¿Sí? Bueno, chicos, eso es todo. Espero que los encuentren.